nos convertimos, no nos arrepentimos, si nosotros no arreglamos nuestra vida delante de Dios, si no vivimos esta palabra como está escrita, hermano, podemos hablar muy bonito, podemos cantar muy bonito, podemos hablar lengua muy bonito, podemos hacer milagros, hermano, y muchas cosas, pero no vamos a lograr la salvación. Gloria a Dios. Por eso Jesucristo le decía a aquellos que en aquel día iban a llegar muchos delante de él y le iban a decir: Señor, pero yo predicaba tu palabra en la tierra. Van a llegar muchos y le iban a decir: Señor, pero cuando yo cantaba, la gloria de Dios descendía y la gente danzaba y hablaba lenguas. Señor, cuando yo oraba, los hermanos que estaban enfermos recibían sanidad. Cuando yo oraba se rompían cadenas y los demonios salían corriendo cuando mencionaba tu nombre. Ay, y ay, ay. va a decir: no los conozco. Apártense, yo nunca los he conocido. Porque hay mucha gente que está metida en las iglesias, pero no han tenido un encuentro con Dios. ¡Santo! Todavía no conocen a Dios. Gloria a Dios. Con su boca dicen: yo amo a Dios. Ay, Yo ay. alabo a Dios, pero con sus actos lo niegan. Muchas veces nos pasa, hermanos, que nosotros delante de la gente decimos: yo soy cristiano. Ajá. Y a veces hacemos cosas que no van con la palabra de Dios. Entonces ahí lo estamos negando al Señor. Y el sacrificio que Dios ha hecho en la cruz del Calvario, entonces nosotros venimos a pisotear ese sacrificio. Por eso tenemos que guardarnos, porque el Evangelio, hermanos, es para el bienestar de nosotros. El Evangelio fue traído, hermanos, a la tierra para que el hombre tuviera la oportunidad de salvarse, porque usted y yo no teníamos esperanza. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra del Señor. Pero Jesús vino a pagar el precio por usted y por mí, amado hermano. Amén. Así de que usted no se deje engañar, hermano. Si usted que me está viendo a través de las redes sociales, gloria al Señor, está en una iglesia donde han cambiado al Espíritu Santo por entretenimiento, por cosas que no van con la palabra, salga huyendo de ese lugar. Si usted ama su alma, salga de ese lugar. Busque la salvación de Dios. ¿Sabe por qué el enemigo ahora dice? Cuando un cristiano se va de una iglesia, dice: fulano se fue porque no es nada. Fulano se fue porque no es cristiano. ¿Y sabe por qué la gente que ama la palabra de Dios, la gente que tiene sed de ser salvado, la gente que quiere aprender el Evangelio, se sale de esos lugares? Porque no sienten, hermanos, que hay llenura, que hay palabra de Dios en ese lugar. Aleluya. No es porque se quiera salir o porque ande brincando de iglesia en iglesia, no. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la palabra nos manda a que si en un lugar no se vive la palabra, que sacudamos nuestros pies de ahí y nos bañamos y busquemos un lugar donde realmente se viva la palabra, donde realmente se predique esta palabra como está escrita. Gloria a Dios. Porque hoy usted va a ver la gente, hermanos, en las iglesias haciendo shows en los altares. Hoy va a ver, hermanos, usted en las iglesias que como ya el Espíritu no está, ya hace mucho se fue, empiezan a inventar cosas para entretener al pueblo. Amén, amén, aleluya. Están haciendo como cuando Moisés subió al monte y no bajaba. El pueblo hizo un becerro de oro y empezó a adorarlo. ¿Por qué? Porque ya se sentían solos. Entonces, hermano, mucha gente no quiere arrepentirse y hay muchos pastores, entre comillas, porque el pastorado es un llamado, no es que uno se ponga solo. Amén. El pastorado es un llamado especial de Dios a la vida del hombre. Gloria a Dios. La gente cree que ser pastor es solo porque fui 2 años, 3 años a estudiar al instituto bíblico, ya soy pastor. No, déjame decirte, amado hermano, que si Dios no te ha llamado al pastorado, Él no te va a respaldar. Amén. Y la obra no se va a levantar. Gloria a Dios. Porque no está Dios ahí. Sí, amén. Por eso usted ve que hay iglesias, hermanos, que todo el tiempo, hermanos, hay gente nueva, todo el tiempo. Y nadie permanece. ¿Por qué? Porque el que quiere la verdad y mira que no hay verdad ahí, se va, hermano. Amén, así es. Busca otro lugar. Entonces nosotros hemos sido llamados para defender esta palabra. Amén. Defender la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora queremos vivir el Evangelio a nuestra manera. Queremos vivir el Evangelio, hermanos, como a mí me parezca. Y muchas veces nos llama la atención y no aceptamos, hermano. Porque usted le habla a alguien y le dice: hermano, pero
esto que usted está haciendo en ese altar no está en la Biblia. Y dicen, no, y aquí se hace lo que yo digo. Gloria a Dios. Porque tenemos el poder muchas veces. Pero el poder terrenal y la autoridad terrenal, pero el poder de Dios no lo tenemos. Amén. El poder de Dios se ha ido hace mucho, gloria al Señor. Santo. ¿Por qué? Porque no queremos atender a la voz de Dios, hermano. Y si usted, amado hermano, mira ese tipo de cosas, que usted empieza a ver danzarinas en el altar. Cuando usted empieza a ver que de los altares sale humo. Cuando usted empieza a ver que decoran los altares, hermano, y ponen el nombre ahí, fulano de tal está de cumpleaños. Bienvenido al cumpleaños de fulano de tal. Están usando los altares, hermanos, para otro fin, no para adorar a Dios. ¡Santo! El altar de Jesucristo es sagrado. Y el único propósito, hermano, del altar de Dios es darle la honra y la gloria al Señor en todo tiempo en ese lugar. Por eso, hermanos, cuando el arca del pacto se llevaba a un lugar, no podía haber otra cosa, ni podía entrar inmundicia a ese lugar. Porque estaba la misma presencia de Dios en ese lugar. Por eso, hermanos, el sacerdote cuando iba a presentar, gloria al Señor, los pecados del pueblo, cuando iba a rogar a Dios por el pueblo, le amarraban, hermanos, una cadena, un lazo, algo del pie con una campanita. Para ellos poder escuchar que el sacerdote andaba en el lugar santísimo caminando. Ajá. Porque si no estaba bien delante de Dios, ahí nomás quedaba muerto. Ya no sonaba la campana, entonces como nadie más podía entrar, hermano. Todo el que entrara a la presencia de Dios sin autoridad o estando en inmundicia, en pecado, moría. Tenían que jalarlo, hermanos, para sacarlo de ese lugar. Entonces el altar simboliza, hermanos, el arca del pacto también, porque es un lugar sagrado para adorar a Dios. Simboliza, hermanos, la misma presencia de Dios. Cuando venimos al altar nos arrodillamos y nosotros sabemos que el Señor está ahí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, cuando vemos que la iglesia se está convirtiendo, hermanos, en otra cosa y no en predicar el evangelio, tenemos que salir de ahí. ¿Por qué? Porque hay gente, hermanos, que andan, hermanos, buscando otras cosas, no tienen amor por las almas. Han olvidado la verdadera vocación del pastorado. Aleluya. Hermanos, el pastorado significa que el pastor tiene que cuidar a las ovejas. ¿Qué Amén. hacía, hermanos, José cuando cuidaba las ovejas? Las defendía. ¿Qué hacía David cuando cuidaba las ovejas? Las defendía. De cualquier peligro, hermanos. Si venía un lobo, si venía un león, él ponía su vida, si era posible, por defender a aquella oveja. Santo Dios. Pero ahora es al revés, hermano. Ajá. Ahora solo trasquilan las ovejas y las mandan Ay, ay, ay. que aguanten frío por allá, que aguanten hambre, y no les interesa. Santo. Cuando miran que la oveja está gordita de lana, hermanos, y miran que la oveja está bendecida, y viene la tijera, miren, la dejan peloncita, hermanos, Ay, bendito Dios. y no la alimentan. Y eso es lo que pasa, hermanos. Y nosotros por eso tenemos que estar en un lugar donde seamos bien alimentados espiritualmente hablando. Amén. Que la palabra de Dios nos llene y nos enseñe cada día. Porque hay muchas cosas que no las sabemos, hermanos. Nosotros no tenemos la capacidad para saber todo lo que la Biblia dice. Puede ser el mejor teólogo, hermanos, pero la palabra de Dios es la misma mente de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces Judas, hermanos, porque mire que Judas a mí me llama la atención, porque Judas cuando él, hermanos, se presenta en la carta, no se llama apóstol, no se hace llamar apóstol, sino que dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sea multiplicados. No dice ahí San Judas apóstol, porque muchas veces andamos buscando títulos y nos gusta que nos llamen como... Hay gente que dice: no, a mí no me diga hermano, a mí dígame pastor. A mí no me diga hermana, a mí dígame pastora. Y lo peor de todo, hermanos, es que yo no encuentro en la Biblia ese título. Amén. Hermanos, si usted le dice: hermano, mire qué tal, no, a mí, yo soy diácono de la iglesia, por favor, dígame diácono.
Porque nos interesa mucho, hermanos, El nombre. los títulos. Santo Dios. Nos interesa, nos importa que nos digan fulano de tal, es el pastor. Ay, ay, ay. Hermanos, y entonces Santo. empezamos, hermanos, y empieza. Y lo que pasa, hermanos, es que hay muchos que sí empezaron con ese anhelo, con ese deseo, gloria a Dios, de alimentar a las ovejas. Gloria a Dios. Pero un día, hermanos, el enemigo vino y les metió otro pensamiento. Santo. Y por eso nosotros tenemos que guardarnos. Amén. Porque cuando alguien ha sido llamado al pastorado, el enemigo le trae muchas tentaciones. Tentaciones de todo tipo, hermano, para hacerlo desviarse de la verdad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo, hermano, ya no está preocupada por esas iglesias que están entretenidas entre ellas, haciendo cosas, inventando dinámicas y tantas cosas del diablo, y han dejado de orar y han dejado de buscar de Dios. Amén. Para meter a los altares show, meter a los altares entretenimiento, y no es así. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El diablo no le preocupa a esas iglesias, hermano. Amén. Porque él sabe que si Cristo viene y los hay en esa condición, nadie va a volar. Ay, ay, ay. Por eso nosotros tenemos que guardarnos. Amén. Hermanos, hay gente que hasta le han metido en la cabeza que ciertas denominaciones nada más tienen la cobertura de Dios. Ay, ay, ay. Hay gente, hermanos, que le han metido en la cabeza que solo donde fulano de tal, si tú estás donde fulano de tal, ahí vas a ser salvo. Hay gente, hermanos, que dice, incluso yo escuché un predicador que un día dijo, si usted no está en la iglesia el día del rapto se va a quedar. Dije yo, ¿qué le pasará a ese pastor? O sea que tenemos que estar reunidos ese día del rapto, si nadie lo sabe, hermano. Amén. Ni el día ni la hora. La Biblia dice que uno estará en su cama, dos estarán en la cama, uno será dejado y otro levantado. ¿Será que van a poner cama en las iglesias? Aleluya. Santo Dios. ¿Por qué, hermano? Y ellos saben que lo que dicen es erróneo, pero ellos quieren engañar al pueblo, porque ellos tienen otros propósitos, hermano. Miren lo que dice el capítulo 6. Permítame. El capítulo 1, verso 18. Los que os decían, dice, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. ¿Quiénes son los burladores? Los burladores, hermanos, son los que están haciendo las cosas haciéndolo como una burla ante Dios. Porque conociendo, hermanos, la verdad, están haciendo otras cosas con otro fin, con otro propósito. ¿Por qué? Porque lo único que les importa es saciar los deseos de su corazón. Y han apartado la verdad de Dios para engañar a la gente. Por eso hay mucha gente, hermanos, que llega a la iglesia y dice, pero es que yo vengo a la iglesia y es igual como que vaya al mundo. Yo vengo a la iglesia y es igual como que me vaya a una fiesta de 15 años. O es igual como que me vaya a una disco. La iglesia de Jesucristo tiene que hacer la diferencia en la tierra. Amén. Tiene que ser diferente, gloria al Señor, en la tierra. La iglesia de Jesucristo tiene que vivir en orden, en santidad, hermanos. Tiene que vivir, gloria al Señor, apegada a la palabra de Dios. Amén. La iglesia que está separada de la Biblia está perdida. Porque Amén. la palabra de Dios es la que nos guía a la vida eterna. El Espíritu de Dios nos guía a toda verdad, dice la palabra de Ay, Dios. ay, ay. Amén. Y una iglesia, hermanos, que está dejando. Imagínense, hermanos, que ha salido un montón de charlatanes ungiendo gente por ahí. Guárdese, no vaya a ser que lo agarren y le vacíen un bote de aceite en la Ay, ay, cabeza ay, y le digan que aleluya. usted es el ministro del Señor. Santo. Sin tener llamado y sin tener testimonio. Porque el testimonio avala al Hijo de Dios. Mire que cuando los espíritus miraban, hermano, a los apóstoles, los espíritus inmundos se asustaban, hermano, porque sabían que ellos eran diferentes. Cuando miraban a Jesús le decían, ¿qué tienes con nosotros? Vienes a atormentarnos antes de tiempo, porque lo conocían. Así el Hijo de Dios se tiene que hacer conocido entre la gente. Amén. ¿Verdad? Porque no van a hablar bonito de usted, hermano. No crea que lo van a alabar y que le van a decir, no, siempre lo van a criticar. Siempre le van a decir que usted no es nada. Siempre le van a decir, fulano de tal se salió de aquí porque es un rebelde. Porque ahora en día, hermanos, los pastores quieren esclavizar a las ovejas. Aparte de que las trasquilan, las quieren esclavizar. Aleluya. Santo. Imagínense, hermanos,
que si usted no hace lo que ellos dicen y que no va con la palabra. Porque cuando a mí me da una orden el pastor y esa está en la palabra de Dios, mi deber es cumplirla. Pero si lo que él me está mandando a hacer no existe en la Biblia, yo lo puedo desobedecer y no peco ante Dios. Amén. ¿Por qué hizo Daniel, hermano? Daniel no obedeció el decreto que mandó a hacer el rey. Amén. Y era el rey, hermano. Así es. No lo obedeció. Y no desobedeció a Dios por eso. Entonces por eso nosotros como cristianos tenemos que estar leyendo la palabra, hermanos. Por eso fácilmente el enemigo nos enreda, nos engaña, porque a veces no leemos la Biblia. A veces, hermanos, no nos interesa mucho la palabra de Dios y estamos ahí a lo que nos diga la gente. Y no, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Amén. Por nuestro bien. Porque dígame usted, hermano, ¿de qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve a mí estar en este lugar y viviendo una vida que yo sé que está mal delante de Dios? Porque si Cristo viene, hermano, y me hay en esa condición, me voy a perder. Y si viene la muerte y me sorprende en esa condición también. Por eso es bueno, hermanos, porque hay gente que está engañada en las iglesias. Santo. Hay gente en las iglesias, hermanos, que ellos no entienden la palabra de Dios porque no se les ha enseñado. Hermano, llega alguien a la iglesia y no le enseñan el evangelio. Por eso la gente toma el evangelio, hermano, como cualquier cosa.